Floricanto presenta. ¿Qué tan cerca estás del corazón de Jesús? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjate, querido amigo, que te hice una pregunta: ¿qué tan cerca estás del corazón de Jesús? Que también la podría haber planteado de otra manera. Tu corazón, ¿qué tan cerca está de Jesús? Parecería que es lo mismo, pero no, hay una cierta diferencia y te la voy a explicar. Tu corazón está cerca del corazón de Jesús porque Él te ama. Sí, tu corazón está cerca del corazón de Jesús porque Él te ama. Mira, aquí hay 3 personajes: Juan, el discípulo amado, Pedro y Judas. El Señor Jesús a los 3 los ama. A los 3 los conoce. Y en el fragmento del Evangelio que hoy hemos escuchado, con los 3 dialoga. Sobre Judas, el corazón de Judas está lejos de Jesús, es el más alejado, Tan es así que ni lo quiere ni lo admira e incluso quizás lo desprecia, y incluso lo va a vender. Si lo amara, no lo traicionaría. Jesús sí lo ama, Lo ha invitado a la última cena. Tomen y coman, es mi cuerpo, es mi sangre. Le está dando la oportunidad a que se arrepienta, a que pida perdón. Seguramente que si Judas no traiciona a Jesús, de todas maneras, el Sanedrín hubiera encontrado la manera de apresarlo y de crucificarlo. Porque recordemos que el Señor Jesús escogió el día en que habría de morir, precisamente cuando los judíos celebraban su cena pascual
porque Jesús está representando o es representado, significado por el Cordero Pascual que ese día se comía. Pero en fin, Judas físicamente era del grupo de los 12, cercano a Jesús y tan lejos de Jesús, porque su corazón está cerrado a Cristo. Pedro, el buen Pedro, y miren que yo me llamo Pedro, está con Jesús, lo quiere, lo ama, ¿sí? Como que de alguna manera, ahí estoy, soy el primero, pero a la hora de la hora, también lo traiciona, lo abandona. Lo negará 3 veces. Aquí Pedro dice, Señor, tú ya sabes, aquí cuentas conmigo, yo daré la vida por ti. De alguna manera el Señor Jesús lo había escogido y ya lo había puesto como el primero entre los apóstoles. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Soy mucho, valgo mucho, ¿verdad? Yo sí doy ejemplo, yo sí doy testimonio. A la hora de la hora se aleja y lo traiciona. Y cuando el Señor Jesús, en el patio del lugar donde estaba preso Jesús, cuando Él sale y se cruzan las miradas de Pedro y de Jesús, Pedro llora. El gallo canta 3 veces. Estaba cerca del corazón de Jesús, pero no estaba adherido al corazón de Jesús. Yo creo que la mayoría de los católicos así somos. Mientras nos está yendo bien, estamos con el Señor Jesús, pero a la hora de la hora, en la prueba, dirían en mi tierra, nos arrugamos, se nos hace el corazón chiquito. Y el tercer personaje, que es el discípulo amado, es muy interesante esta figura, este personaje, porque en primer lugar hay que recordar que se comía, las mesas de los judíos eran mesas bajas, se ponían cojines y prácticamente ellos estaban acostados de tal manera que se recargaban con el brazo izquierdo y tomaban los alimentos con la mano derecha, y así estaban. De tal manera que cuando Pedro le dice a Juan, que le pregunta al Señor Jesús quién es el que lo va a traicionar, Juan lo que hace es recargar su cabeza en el pecho de Jesús, así nos lo dice. Simón le hizo una seña al discípulo amado y le preguntó, ¿de quién lo dice? Y entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, ¿quién es? Y el Señor le contestó. Poner la cabeza en el pecho del Señor Jesús es prácticamente escuchar los latidos. El discípulo amado, los latidos del Señor Jesús, el amor diría que hizo que los latidos del corazón de Juan fueran al unísono con los latidos del corazón de Jesús. Y San Juan Pablo II nos recomienda, nos dice, pongamos, sobre todo quizás en aquellos momentos duros y difíciles, nuestra cabeza en el pecho de Jesús y podrán encontrar paz. El Papa, así lo dijo Juan Pablo II, ha tenido que hacerlo muchas veces en momentos muy difíciles para la Iglesia. El Papa a veces hablaba así de sí mismo en tercera persona, y después de hablar en tercera persona dice, y les aseguro que ha sido altamente gratificante. Ese es el corazón que está unido más a Cristo. Ahí hay 3 estilos o 3 corazones, 3 cercanía o lejanía de Jesús. Ojalá ninguno de los que estamos aquí seamos Judas, pero sabemos que hay muchos Judas. Creo que hay muchos que somos como Pedro, como el corazón de Pedro. Y hay pocos. Procuremos ser
como el corazón de Juan. Jesús a todos nos ama. La respuesta está en nosotros. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.